Regresamos a este espacio televisivo, a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos sumergidos en la palabra, estamos sumergidos en esta palabra que hemos proclamado, la palabra desde el profeta Isaías. Y es interesante porque cuando nos adentramos podemos personalizarnos. Por eso traigo una parte de lo que dice Isaías y cómo tú y yo vamos intercalando todo eso en la vida nuestra, en la vida como cristiano. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, que el profeta que se sentía impuro porque sabía que era un pecador, no se sentía digno de hacer esa obra, pero sin embargo el Señor viene y purifica sus labios para entonces ser esa vocación profética que va a tener él, proclamar la palabra de Dios en el pueblo impuro. Pero Isaías estaba claro que su mensaje o su misión no era proclamar su mensaje. O sea, que no era el que él veía esa gente como loca, iba allí a llamarle la atención porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer, sino que él estaba consciente que su misión era proclamar la palabra de Dios, la palabra que Dios iba poniendo en sus labios. Esa era la palabra que él iba a proclamar. Y es lo que tú y yo hoy tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a proclamar, cuando vamos a predicar la palabra del Señor, no vamos a predicarnos a nosotros mismos, no vamos a predicar nuestras bondades, no vamos a predicar nuestras cosas buenas, sino que vamos a predicar la palabra del Señor, la palabra que Dios pone en nuestro corazón para que sea revelada, proclamada a ese pueblo en específico. Y para eso tenemos que tú y yo estar conscientes que necesitamos sumergirnos en el Señor. Necesitamos estar como Isaías, totalmente dispuesto a trabajar, a servir al Señor. Y ese totalmente dispuesto era dejar todo lo que somos. Era dejar nuestra vida prácticamente. Isaías lo dejaba todo. O sea, el Señor lo transformó completo para esta vocación especial que le dio. Así que cuando a ti y a mí nos corresponda ir a llevar ese mensaje de amor, tenemos que primero sumergirnos en la presencia del Señor. Y para sumergirnos en la presencia del Señor hay unas características que tiene esta vocación profética a las cuales tú y yo podemos acercarnos. Y cuando predicamos no quiere decir que ya somos los más profetas como Isaías, no, estamos en un proceso, pero vamos a llevar el mensaje que el Señor ha puesto, el mensaje que el Señor desea que su pueblo escuche. ¿Para qué? Para que venga a sus brazos. Y hay tres cualidades que tiene ese profeta. Y es que la vida de ellos la podríamos resumir en esas tres cualidades. Y la primera cualidad que podríamos llamar de un profeta es que son hombres que anunciaban la palabra de Dios, la voluntad de Yahvé. Pero Madeline, ¿cómo yo voy a saber cuál es la palabra de Dios? Yo no sé, yo estoy perdida en el espacio, ¿cómo lo voy a saber? Pero para eso hay que tener una vida orante, una vida entregada, una vida donde tengamos intimidad con el Señor, una vida donde entreguemos nuestra vida por completo al Señor. Hay que estar constantemente en oración, en el Santísimo, vivir una vida eucarística. Hay que empezar a despojarnos de nuestro propio yo. Hay que empezar a despojarnos de las cosas que a nosotros nos apetecen del mundo. Hay que despejarnos de todo eso que está impidiendo que la palabra de Dios sea la que se proclame y no la palabra nuestra. Por eso el profeta era importante que anunciaba la palabra de Yahvé. Y otra cualidad que tenía el profeta era que el profeta denunciaban. ¿Se acuerdan de aquella frase de Jeremías que tenía que anunciar y denunciar? Pero ahora todos somos los más denunciadores. Ahora todos somos, olvídate, tenemos que decirle al mundo entero todo está mal y denunciamos ¿qué? Lo que nosotros creemos que está mal, pero no es
lo que nosotros creemos, es lo que Dios nos manda por medio de la palabra. Por eso el denunciar no quiere decir que tú y yo vamos a ser jueces del hombre. No quiere decir que vamos a pasar un juicio sobre ese pueblo, sino que vamos a ¿qué? Denunciar lo que mismo el Señor por medio de su palabra nos está indicando. ¿Por qué? Porque se está desviando el pueblo de la verdad, de la voluntad de Dios. Se está desviando de su amado, de su Señor. Y entonces hay que denunciarlo para que ese pueblo vuelva nuevamente a los pies del Señor. Otra cualidad que tenía el profeta es que practicaba firmemente la fe que transmitía. O sea, este profeta no era un profeta que venía y te proclamaba que tienes que hacer esto, tu conducta tiene que ser esta, y se iba como los fariseos y los escribas y hacían otra vida totalmente diferente. No, el profeta tiene que practicar firmemente la fe, porque practicando firmemente la fe es que sus palabras pueden ser creídas. Practicando firmemente la fe es que el pueblo puede identificar que esa palabra que se anuncia y se denuncia viene del Señor. Por eso hay que hacer un autoexamen cuando vamos a salir. Tenemos que estar conscientes si lo que anunciamos, si lo que proclamamos, lo estamos viviendo. Si yo te digo, pues mira, hay que tener una vida íntima en el Señor, pues yo tengo que practicar eso. Yo no puedo venir a decirte, mira, vete a orar todos los días y yo ser una mujer que no ore. Yo no puedo decirte tener una vida eucarística y yo ser una mujer que no tiene vida eucarística, porque entonces mi palabra o la palabra que el Señor me ha dicho para proclamar no está siendo cóncora y yo voy a decir que esto no es palabra de Dios, esto es palabra de Madeline, esto es palabra de Luis, esto es palabra del otro y no estamos para eso. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a anunciar, a denunciar y vivir nuestra fe. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bendiciones.